Sí, buenas tardes. Buenas tardes a todos, a los ciudadanos que acuden a esta conferencia para escuchar los posicionamientos de los diferentes grupos políticos sobre este asunto. Estamos ante un tema, evidentemente, de un calado social importante, al igual que otros asuntos, como pudieran ser asuntos o temas de carácter educativo o temas de carácter social. Por tanto, y así lo hemos manifestado, resulta absurdo incluso plantearse la posibilidad de desacuerdo de ningún ciudadano con la mejora de servicios públicos como puede ser el sanitario con la llegada de especialistas. No entra dentro de la lógica que ningún ciudadano, ningún grupo político pueda estar en contra de la mejora de servicios públicos en ese sentido. Desde esa perspectiva, nosotros hemos mantenido un respeto total, sin ninguna intromisión, por parte de nuestro partido hacia la iniciativa popular que se inicia en este sentido. Por consiguiente, independientemente de cualquier análisis sobre diferencias en los procedimientos o en la forma, que no es el caso del debate, se trae un planteamiento en este momento para que los grupos políticos nos posicionemos sobre el mismo. Y en el Pleno, que es el lugar de mayor relevancia institucional, donde, desde nuestro punto de vista, debemos hacer. Desde esa óptica, que es la óptica que siempre hemos mantenido, como grupo municipal, en su día de gobierno, optamos por negociar dentro de un planteamiento que por parte de la Administración se hacía de acercar servicios públicos sanitarios a las localidades, al ámbito local. De ahí que en su momento la iniciativa desde la Administración era ir iniciando la incorporación de determinados servicios en el ámbito local y en aquellos años se inicia el servicio de rehabilitación en nuestra localidad, el servicio de medicina interna en otra y el compromiso de la Administración trasladar a donde se había iniciado la rehabilitación, la medicina interna, y donde se había iniciado la medicina interna, incorporar la rehabilitación de tal forma que se fueran ampliando esos servicios de forma homogénea y según las necesidades en esa localidad. Hay, por tanto, una primera fase que se inicia de esa manera y en esa y con esa iniciativa y con los datos que nosotros en aquel momento teníamos, incluso proponíamos dentro de nuestra propuesta programática como partido político un compromiso también municipal de ceder y de poner a disposición la dependencia del mercado antiguo, las actuales dependencias del mercado, una vez que se trasladara y se pusiera en funcionamiento el nuevo mercado, para ir dotando y nutriendo de las posibles especialidades a nuestra localidad. Ese es el planteamiento que como grupo político hemos tenido y por tanto lo que vamos a hacer es posicionarnos sobre esta propuesta que desde el ámbito ciudadano se está planteando a la Administración. El acuerdo que nosotros tenemos con esa propuesta, o el desacuerdo, no existe. Lo que sí nos planteamos, y así se lo trasladamos también a los grupos políticos, es que como grupo político entendemos que no hay por qué cerrar exclusivamente la posibilidad de las 4 especialidades, sino que puede estar abierta incluso a alguna especialidad más, según las necesidades que se planteen en la localidad. Como no se trata más que de incorporar especialistas, que esa es la filosofía, al haber decaído la filosofía de los centros de especialidad tal cual se entiende hoy día, se trata de acercar determinados especialistas en días, en tiempo, en horas, para una atención más cercana según la población a la que tengan que atender en una localidad. Desde ese punto de vista entendemos que no habría por qué cerrar desde el punto de vista municipal, independientemente de no discrepar con el planteamiento que se hace por parte de la plataforma. Desde el punto de vista del ayuntamiento entendemos que no deberíamos limitar las posibilidades de las 4 especialidades, sino que podrían y deberían abrirse una negociación para estudiar cuáles otras son las que pudiera tener necesidad en nuestra localidad, desde un ámbito de negociación y esfuerzo también municipal para conseguirlo. Y por otra parte, otra reivindicación que deberíamos plantearnos desde el ayuntamiento, y también lo propongo el grupo político, lo proponemos desde nuestro grupo, por si se quiere incorporar
iniciar una reivindicación, así lo hemos trasladado nosotros en algunos ámbitos de nuestro partido y del gobierno, de que el hospital concertado de Villamartín pase a ser un hospital público. Es una reclamación que entendemos que debe iniciarse sin plazo, sin tiempo, sencillamente para ir trasladando ese mensaje, esa demanda, y que en un futuro pueda ser la más cierta y real posible. Por tanto, son dos planteamientos que a nosotros nos parece que enriquecen desde el